Vamos a recordar el proceso que seguíamos cuando insertábamos un registro en nuestra base de datos. Si recordamos de las anteriores lecciones, teníamos un formulario que enviaba todos sus datos a insertar PHP. Insertar PHP utilizaba la clase de usuarios y utilizaba la función recibiendo los parámetros de post para insertar dentro de la base de datos. Si os fijáis, no estamos haciendo ningún tipo de control de empty del post o de isEt, y simplemente se colocarían alrededor de nuestra función a utilizar. Ahora queremos utilizar el update. El update va a ser exactamente igual que el insert, solo que vamos a querer actualizar, vamos a querer atacar a un registro ya insertado en la base de datos. Fijaos que, al contrario que nos pasaba con el select, cuando nosotros insertamos, cuando nosotros realizamos el query con una función de inserción, lo que nos devuelve esta función es un true o false, no nos devuelve el registro que nosotros querríamos pues actualizar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un proceso que es habitual en el proceso de actualización y que lo vamos a reutilizar también para el borrado. Una vez que ya hemos insertado un usuario, vamos a devolver el usuario insertado. Fijaos que esto lo realizaremos siempre y cuando la función insertar usuario nos devuelva un true. Si nos devuelve un false, significa que la función o la inserción no ha sido correcta. Por lo tanto, vamos a poner aquí una variable de control que se va a llamar error, por ejemplo. Si error, es decir, si es true, nosotros vamos a justamente realizar ese mostrar el último usuario insertado. Si no, vamos a mostrar simplemente por pantalla un mensaje de error en la inserción. Muy bien. ¿Qué va a significar el usuario, tener el último usuario insertado? Bueno, pues realmente tener una nueva función. Lo vamos a poner aquí arriba porque me resulta más sencillo. Que lo que va a hacer es devolver último usuario. Vamos a coger cualquiera de nuestras funciones que ya teníamos implementadas para la devolución de un select. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, conexión, está correcto todo. Aquí lo que vamos a devolver son todos los parámetros de nuestra base de datos. Vamos a devolver el ID, nombre, apellidos y edad. Sin embargo, lo que vamos a hacer from usuarios, lo que vamos a hacer es una ordenación descendente o ascendente, nunca me acuerdo, por lo tanto order vamos a buscar la ordenación SQL order desk y después le añadiremos el limit 1 para que simplemente nos muestre limit 1 y además lo vamos a hacer por el ID. Fijaos que vamos a hacer una ordenación descendente. Fijaos, order by ID. Vamos aquí, from usuarios, order by ID, y además le vamos a decir que el límite es 1. Con esto lo que acabamos de conseguir es que nos devuelva el último registro insertado dentro de la base de datos. Nos iríamos, por lo tanto, a utilizar, vamos a
poner nuestra función aquí. Resultado es igual a... Y iríamos a utilizar la función justamente devolver último usuario. Y a partir de aquí, como solo tenemos un resultado, puesto que le hemos puesto el limit 1, vamos a hacer un fetch assoc. Vamos a devolver justamente esa fila, esa última fila, y ya podremos mostrar todos los parámetros de nuestro ID. Fila ID BR todos los parámetros de ese último registro insertado, y de esa forma ya lo tendremos preparado para añadirle las otras dos, nombre, apellidos, edad, las otras funciones de inserción y, perdón, de actualización y borrado. Ya tengo colocados todos los parámetros, por lo tanto vamos a comprobar el buen funcionamiento. Vamos a poner nuevamente mi nombre, Gómez Arnal 42, lo enviamos y fijaos que me está sacando justamente, vamos a actualizar para comprobar que realmente es así, el ID número 20 con nombre Paco, apellidos Gómez Arnal, edad 42. En principio, para una web que nosotros realicemos, el ID puede ser presentado o no puede ser presentado. Esto nos va a dar un poco igual. Fijaos que es el ID 20, por lo tanto está coincidiendo, y me había faltado por completar, que es algo que he ido completando mientras solucionaba también otros errores, que era usuario y no usuarios, desk, para que me haga el descendente de mayor a menor. Muy bien, como decíamos, ahora me haría falta añadir un link, ya que ahora sí que tengo el ID para poder realizar la posible actualización de dicho registro. Imaginaos que yo ahora pusiera un echo y escribiera un enlace a una página, que ahora pondré qué página vamos a utilizar, y voy a cerrar actualizar registro, y que además le pueda pasar esta ID. Bueno, va a ser muy parecida al index, solo que en este caso actualizar .php, en este caso le voy a pasar el ID. En este caso sí que es muy interesante utilizar el protocolo GET, puesto que es muy sencillo pasar mediante la ruta, ahora veremos cómo se hace esto, mediante la ruta, dicho número, ya que lo tenemos aquí. Fijaos que ahora mismo yo podría concatenar este ID. Si además ya me genero un nuevo fichero que se va a llamar actualizar.php, y este actualizar voy a copiar el contenido del index. Ahora haremos un resumen de todo lo que estamos realizando. Fijaos que yo puedo ahora incluir en otro parámetro el ID, ya que lo estoy recibiendo por GET. Claro, me estaréis pensando, ostras, sí, pero me faltan el resto de parámetros, me falta el nombre. Bueno, pues ya os podéis imaginar que podemos pasarle
todos los parámetros. Insisto que este formato se puede, o esta solución se puede realizar de diferentes formas. También podemos pasarle el ID y volver a reutilizar este user devolver último usuario, o podemos pasarle todos los parámetros por get. Vamos a utilizar esta solución y veamos cuál es el resultado. Fijaos, hemos completado la línea, que simplemente es ir copiando en el enlace que vamos a utilizar, ID, field ID, nombre, es decir, ir rellenándolo con el ampersand entre cada uno de los parámetros, puesto que así nos lo marca el protocolo get. Fijaos cómo va a quedar. El resultado es que aparece aquí un enlace donde tendremos todos los parámetros. Ahí lo podéis ver ahí abajo, ¿vale? Lo podéis ver aquí abajo, ahora cuando haga, ¿vale? Aparecen todos los parámetros que hemos recogido desde la base de datos. Si yo le doy a actualizar registro, se supone que los debería de colocar aquí, excepto el ID, que yo no podría modificar, ¿de acuerdo? O actualizar. Muy bien, para ello voy a irme al código, a la parte de actualizar.php, y fijaos que en value lo que voy a colocar es justamente, utilizando el método corto de PHP, voy a utilizar el get ID. Fijaos que si actualizo, ya tendría aquí el get del ID. Voy a por el nombre. Tendría el nombre. Voy a por los apellidos. Tendría el apellido. Fijaos que aquí me está ocurriendo algo. Fijaros que no me está poniendo los apellidos correctamente. Ahora lo solucionaremos y iríamos a por la edad. Y está correcto. Bueno, como siempre hemos hecho, damos a Control Shift I para ver si ¿qué está mal? Está mal la inserción aquí, está mal en la parte de el PHP. Bueno, venimos aquí y vemos que sí que aparecen los apellidos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que me faltarían las comillas. Fijaos que no son comillas de PHP, son comillas de HTML. Y que ahora sí que me permite reproducir el string completo. Por lo tanto, cuando pongamos valores dentro de y que sean string dentro de un formulario, acordémonos de ponerlo entre comillas, es comillas de HTML, vuelvo a insistir, para que muestre perfectamente la información. ¿Qué pasará cuando le demos a enviar? Lo que queremos, bueno, para empezar, vamos a hacer también que el input sea read only. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ponerle este parámetro. Puesto que el ID podríamos cambiar cualquiera de los parámetros, pero el ID no queremos que se toque, porque justamente, ¿veis? Ahora ya no puedo cambiarlo, esto sí que los puedo cambiar, porque justamente es el parámetro sobre el que queremos actuar. Ahora, ¿qué haríamos cuando le diésemos a enviar? Justamente haríamos el update, SQL update, haríamos un update sobre cada uno de los parámetros where el ID fuese igual al numerito que tenemos. Voy a realizar el código y ahora lo analizamos. Fijaos cómo quedaría al final la función de actualizar un usuario, donde recibe un ID, un nombre, apellidos, edad. El ID lo vamos a utilizar dentro de la sentencia update, dentro del where ID es tal, y según el estándar de SQL, pondremos los valores a cada uno de
los campos que necesitemos dentro de entre comillas o sin comillas si es un integer. ¿Veis? Set nombres igual a el valor que le pasemos, apellidos, edad, edad. Fijaos también cómo ha quedado nuestro actualizar, nuestro formulario. Fijaos que aquí recibe los parámetros que dan, ese es read only para no cambiarlo. Aquí tenemos los otros parámetros y llamaría a una función actualizar DB que va a ser muy parecida al de insert. Va a utilizar el actualizar usuario a través de los parámetros post. Fijaos que la diferencia entre insertar DB y actualizar DB es que actualizar necesita el ID, el numerito de registro que vamos a actualizar, y una vez actualizado vamos a devolver este usuario actualizado. Fijaos que ahora no es el último, podría ser cualquier otro, y por lo tanto le vamos a pasar el ID. Nos hemos creado una nueva función para, ¿veis? Este es el último y este es el ID, para que cuando lo mostremos este usuario, mostremos el usuario con el ID que nosotros le hemos indicado. Vamos a ver el funcionamiento de ya el ciclo completo para que veáis el buen funcionamiento del mismo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a poner Lucía Gómez Alarte, edad 8. Lo enviamos, fijaos es el ID 23, vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos. Y si le doy al actualizar registro, esto de aquí no lo puedo cambiar, pero imaginaos que yo quisiera poner Gómez, en vez de Gómez, Arnal, y también cambiar el valor de la edad. Fijaos que se ha actualizado dentro de la base de datos, ¿veis? 20 Lucía Arnal Alarte, 12, y volveríamos a poder tener la opción de actualizar tantas veces como quisiéramos. Resumiendo, el actualizar mediante el comando update no es muy complicado, no es mucho más complejo que el insert, solo que necesita de un paso intermedio para poder saber cuál es el registro que vamos a querer actualizar, y para ello necesitaremos el ID. Esto se realiza mediante el envío de dicho ID desde cualquier parte. En nuestro caso, en la parte que insertábamos, nosotros hemos puesto un enlace donde por el método get estamos pasando el ID, el nombre, los apellidos, etcétera, y que al hacer clic, se lo vamos a pasar al formulario que va a rellenar estos campos y por lo tanto vamos a utilizarlos como base para actualizar.